Mi esposa embarazada confesó estar enamorada de mi hermano, la misma noche en que él se comprometió. Desde que tengo memoria, Adrián siempre fue la persona que sostuvo mi mundo cuando sentía que todo se desmoronaba. Yo tenía 8 años cuando Verónica, nuestra madrastra, empezó a beber más de la cuenta. Al principio eran discusiones tensas, golpes contra las puertas, gritos que atravesaban la casa como si fueran parte del aire, pero pronto se volvió algo peor. Cuando se emborrachaba, perdía por completo el control, y entonces era Adrián, un adolescente de 16 años, quien se interponía entre ella y yo. Él recibía los golpes, la furia, la frustración de una mujer adulta que no debió tener nunca a 2 niños a su cargo. Yo lo veía soportarlo todo sin quejarse, sin llorar, sin mostrar miedo, como si estuviera decidido a convencerme de que nada malo podía pasar mientras él estuviera a mi lado. Nadie había hecho algo así por mí, y durante mucho tiempo pensé que nadie más lo haría jamás. Cuando Adrián se fue a la universidad, pensé que estaba perdiendo a la única persona que tenía, pero él no me abandonó. Los fines de semana me dejaba dormir en su dormitorio. No importaba si él tenía exámenes, trabajos pendientes o estaba agotado, siempre hacía espacio para mí. Esas noches, donde hablábamos de cualquier cosa para distraernos de lo que dejábamos atrás, fueron lo que me enseñaron que la familia no siempre viene del apellido, sino de la gente que decide quedarse. A los 16 años, después de una última noche insoportable en casa, hice las maletas y me mudé con él. Cortamos relación con nuestros padres. Ninguno intentó impedirlo. Fue como si hubieran estado esperando que finalmente nos rindiéramos y los dejáramos vivir sin la incomodidad de hacerse cargo de sus propios hijos. Y desde entonces, Adrián fue mi única familia. Él trabajó en 2 empleos mientras estudiaba, apenas dormía, apenas comía, pero siempre encontraba la forma de que yo estuviera bien. Cada avance en mi vida tenía su esfuerzo detrás. Cada logro era suyo también. Por eso, años después, cuando conocí a Laura, tenía miedo. No porque desconfiara de ella, sino porque Adrián era la persona más importante para mí y necesitaba que ambos se llevaran bien. Me aterraba la idea de que algo no encajara entre ellos, de sentir que tenía que elegir. Pero desde la primera vez que se conocieron, su conexión fue inmediata. Tenían el mismo gusto por la música, el mismo sentido del humor, los mismos libros favoritos. A veces hasta parecía que hablaban un idioma propio, referencias que yo no entendía, bandas de las que nunca había escuchado una sola canción, memes que se enviaban a todas horas. Verlos llevarse bien me llenaba de una tranquilidad profunda, como si finalmente los 2 mundos más importantes de mi vida pudieran convivir sin chocar. Con el tiempo, Laura se volvió mi hogar de una forma distinta. Y ahora, con 27 semanas de embarazo, la veía caminar por nuestro departamento tocándose el vientre con ese gesto suave que siempre me daba un nudo en la garganta. Estaba feliz, de verdad lo estaba. Yo también. Me imaginaba sosteniendo a nuestra hija, leyéndole por las noches, ya estaba leyendo libros de paternidad para entender lo básico, y recordando cada error que cometimos Adrián y yo creciendo, para no repetirlos. El mes pasado compré la cuna. La armé mal 3 veces antes de que quedara más o menos decente. Laura se rió de mí todo el tiempo, pero lo hacía con una ternura que me hacía sentir capaz de cualquier cosa. Me gustaba esa versión de nosotros, la que construía un futuro sin miedo. Mientras tanto, Adrián llevaba 1 año saliendo con Megan y ella era exactamente lo que él necesitaba. Era paciente, atenta, cálida. Lo escuchaba sin juzgarlo, sin presionarlo, sin obligarlo a poner palabras a heridas que nunca habían cicatrizado bien. Fue con ella con quien él, por primera vez, habló realmente de nuestra infancia. Y yo sentí una gratitud enorme por eso. Era como si Megan hubiera logrado atravesar una puerta que él había mantenido cerrada toda la vida. Sin embargo, Laura siempre se comportaba rara cuando Megan estaba cerca. Lo noté desde el primer día. A veces era un silencio incómodo, otras veces respuestas frías o miradas fugaces que yo no sabía interpretar. Cuando le pregunté qué ocurría, me dijo, casi temblando, que sentía que Megan no era suficiente para él. Pensé que era una forma torpe de protegerlo, que quizás le costaba aceptar que alguien más ocupaba un espacio tan importante en mi vida. No imaginé que detrás había algo más. El jueves pasado, mientras comíamos pizza en el departamento de Adrián, Megan salió al balcón con una cajita en la mano. La vimos arrodillarse a través de la puerta de vidrio. Adrián tardó apenas un segundo en reaccionar, le tomó las manos, dijo que sí de inmediato y se inclinó para abrazarla. Su sonrisa era tan grande que parecía iluminar la habitación entera. Brindamos con champaña, hablamos de planes de boda, de lugares posibles para la ceremonia. Megan no dejaba de ver su anillo y Adrián no podía parar de reír. A mí me alegraba verlos así. Pero Laura.
Laura me miró más veces de lo normal, con una expresión que no supe descifrar. Pensé que era emoción o algo cercano a la nostalgia, pero no insistí. Cerca de la medianoche nos despedimos y volvimos a casa. Laura dijo que no tenía sueño y se sirvió otra cerveza. Me quedé un instante detrás de ella observando la forma en que miraba la botella, pero no dije nada. Subí al cuarto del bebé para acomodar unas cosas. Me perdí entre las cobijas, los libros y los pequeños detalles que imaginaba explicar algún día a nuestra hija. Una hora después bajé a la sala. Laura estaba sentada en la oscuridad, con las manos tapándose la cara, llorando en silencio. Ahí comenzó todo. Me quedé quieto en la entrada de la sala, sin entender qué estaba viendo. Laura apenas levantó la cabeza cuando escuchó mis pasos. Tenía los ojos rojos y la respiración entrecortada, como si llevara mucho tiempo intentando contener algo que por fin había cedido. Me acerqué despacio, cuidando cada movimiento. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque la respuesta parecía demasiado grande para ponerla en palabras simples. Es por el bebé, insistí cuando no respondió. Ella negó con la cabeza, tragó aire y cerró los ojos un instante, como si lo que iba a decir le costara físicamente. Estoy enamorada de él, susurró, tan bajo que por un segundo pensé que lo había imaginado. Me quedé helado. ¿De quién?, pregunté, incluso sabiendo la respuesta. De Adrián, dijo, y el mundo entero se me fue al suelo. La vi encogerse, como si ya esperara el impacto. Yo no podía moverme. Sentí que el aire desaparecía. Mi esposa, la mujer con la que planeaba mi vida entera, embarazada de nuestra hija, admitiendo que estaba enamorada del hombre que me había criado. Era una puñalada que no sabía dónde colocar porque dolía en todos lados al mismo tiempo. Empezó a hablar rápido, desesperada, como si pudiera corregir lo que acababa de hacer. Te amo, Daniel. Te elegí a ti. Voy a ser una buena esposa, una buena madre. Te lo juro. Nunca pasó nada entre nosotros. Nunca. Solo eran sentimientos. Solo eso. Pero eso no ayudaba. No había forma de que ayudara. Sentí como mi mente empezaba a arrastrarme hacia atrás, revisando cada gesto, cada risa compartida, cada conversación entre ellos. De pronto todas las piezas que antes me habían parecido normales encajaban de una forma distinta, dolorosa, imposible de ignorar. ¿Él lo sabe?, pregunté. Lo dije casi sin voz. Laura se quedó callada. Ese silencio bastó. Fue como un golpe seco en el estómago. Él lo sabe, repetí, esta vez sin suavidad. Sí, admitió al fin, mirando al piso. Se lo dije una vez. Solo una vez. Mi garganta se cerró. ¿Cuándo?, logré preguntar. Hace 3 años. Antes de casarnos. Sentí náuseas. 3 años. 3 años viviendo conmigo, sabiendo que había estado enamorada de mi hermano cuando intercambiábamos votos, cuando hablábamos del futuro, cuando sonreía frente a él como si nada. 3 años en los que yo había construido mi vida sobre algo que no existía del todo, sobre una verdad que ella había guardado como si fuera una nota suelta en un cajón viejo. ¿Y el que te dijo?, pregunté, aún sabiendo que no quería escuchar la respuesta. Que no sentía lo mismo. Que debía enfocarme en nuestra relación. Que tú eras lo correcto. Esa última frase me dolió más de lo que debería. Yo no quería ser lo correcto. Yo quería ser amado de verdad. No un plan B moralmente aceptable. Me quedé mirándola largo rato, sin saber qué decir. Ella empezó a llorar con más fuerza, como si estuviera deshaciéndose frente a mí. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué decirme esto justamente hoy? Se cubrió el rostro, temblando. Porque él se va a casar, dijo. Y yo, necesitaba que supieras que, aunque lo quise a él, te elegí a ti. Todo se acomodó de golpe, como si por fin pudiera ver la forma real de lo que estaba viviendo. No estaba confesando por culpa. No estaba arrepintiéndose. Estaba compitiendo. Midiéndome. Quería que supiera que había tenido opciones. Que había elegido quedarme conmigo porque él no la quiso. Era como si intentara que yo probara que valía la pena retenerla ahora que Adrián estaba fuera de su alcance. Sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma que no tenía arreglo. Me levanté y fui hacia la mesa donde había dejado mis llaves. ¿A dónde vas?, preguntó ella, poniéndose de pie de inmediato. No lo sé, dije. Solo no puedo mirarte ahora. Daniel, por favor, no se lo digas. Vas a arruinarles todo. Por favor. No respondí. Salí de la casa y manejé sin destino hasta terminar estacionado frente a una gasolinera desierta. Apagué el motor y me quedé con la frente apoyada contra el volante, intentando entender cómo se suponía que debía seguir respirando después de eso.
Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de Laura, disculpas, promesas, explicaciones que no explicaban absolutamente nada. Sentía que cada palabra suya me hundía más. Y lo peor era que no sabía qué hacer con la verdad que ahora llevaba encima. Adrián merecía saberlo. Pero saberlo lo destruiría. Él se culparía. Pensaría que había hecho algo para alentarla. Se rompería de una forma que no quiero volver a ver. Y Megan. Dios. Megan acababa de comprometerse con el hombre que ama. Y yo tenía entre las manos una verdad capaz de arrancarle esa felicidad sin siquiera deberlo. Miré la pantalla del celular una vez más. Otra ráfaga de mensajes. Otra súplica. Otro intento de justificar algo injustificable. Le escribí 3 palabras: necesito tiempo. Ella respondió de inmediato con párrafos que no pude leer. Decía que había luchado contra esos sentimientos. Que había esperado que desaparecieran. Que verla a Megan proponerle matrimonio a Adrián había roto algo en ella. Cerré el teléfono. No sabía si quería volver. Ni si debía hacerlo. El motor seguía tibio cuando levanté la cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que la noche parecía más pesada de lo normal, como si también cargara con la verdad que no quería sostener. Miré mis propias manos un buen rato, tratando de entender en qué momento todo se había torcido sin que yo lo notara. Siempre me consideré alguien atento, alguien que aprendió a leer a las personas desde muy joven porque no tenía más remedio. Saber cuando Verónica iba a perder el control, cuando Adrián estaba a punto de quebrarse, cuando era necesario esconderme o hablar bajito. Creí que esa capacidad me acompañaba en la adultez, pero ahí estaba la prueba de lo contrario. Laura había tenido un universo entero de sentimientos prohibidos durante años, justo frente a mí, y yo nunca lo vi. Me pregunté si eso me hacía ingenuo o simplemente alguien que quería confiar demasiado. Cada vibración del celular me sobresaltaba como si fuera una alarma. Lo puse en silencio, pero el silencio no cambió nada. Sabía que Laura seguiría escribiendo, que estaría desesperada por obtener una respuesta más larga que esas 3 palabras que le envié. Pero yo no tenía nada más que darle. No podía pensar con claridad. Cerré los ojos y me imaginé lo que estaría haciendo Adrián en ese momento. Probablemente viendo lugares para la boda con Megan, riéndose, soñando con cosas que por fin eran posibles para él. Después de todo lo que había vivido, después de todo lo que nos había tocado soportar, por fin tenía algo que era simple y bueno. Y yo tenía miedo de ser quien arruinara ese pedazo de felicidad. Me pregunté qué pasaría si no decía nada. Si guardaba el secreto. Si fingía que no sabía. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo te sientas frente a tu hermano, frente a la mujer que él ama, sabiendo que Laura había puesto a todos en una posición cruel sin que ellos lo supieran? ¿Cómo vuelves a una casa donde tu esposa está enamorada del hombre que te salvó la vida tantas veces? ¿Cómo miras a tu hija cuando nazca y le dices que lo diste todo para ser un buen padre, si ni siquiera fuiste capaz de enfrentar la verdad? Con cada pensamiento venía otro más pesado. Y otro. Y otro. Era como hundirse en algo espeso, lento, inevitable. Encendí el auto otra vez solo para apagarlo de inmediato. No tenía fuerzas para manejar. Ni fuerzas para volver. Ni fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Finalmente, tomé el celular. Abrí nuestra conversación. Los mensajes de Laura seguían llegando, uno tras otro, como si ella pensara que entre más palabras usara, más fácil sería deshacer lo que había dicho. Pero nada podía deshacerlo. Le escribí. Necesito espacio. Voy a quedarme afuera un tiempo. El mensaje se quedó enviando por unos segundos. Sentí un nudo extraño al ver los 3 puntitos de ella respondiendo al instante. Cerré la aplicación antes de leerlo. No tenía que hacerlo. No ahora. Me recosté en el asiento y dejé que la oscuridad de la madrugada se metiera dentro del carro conmigo. La calle estaba silenciosa, apenas iluminada por la luz fría de la gasolinera. Era un lugar extraño para sentir que mi vida entera estaba suspendida, pero ahí estaba, en ese asiento que comenzaba a dolerme la espalda, intentando sostener el peso de decisiones que no sabía cómo enfrentar. Una parte de mí quería manejar directamente a casa de Adrián, decirle todo, dejar que él decidiera qué hacer con esa información. Otra parte de mí quería desaparecer horas, días, volver cuando ya no doliera tanto. Pero sabía que eso no pasaría. No tan pronto. No tan fácil. Me quedé mirando el parabrisas empañado, sin mover un solo músculo, pensando en lo más absurdo de todo. Yo estaba esperando ser padre. Estaba armando una cuna, leyendo libros, imaginando nombres. Y ahora sentía que no sabía ni siquiera quién era la mujer con la que estaba construyendo esa vida. No quería odiarla.
No quería convertirme en alguien amargado o violento. Pero había algo roto que no sabía cómo reparar. Cuando finalmente regresé a casa, no entré a la habitación. No encendí las luces. Solo me senté en el sofá, mirando la ventana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché los pasos de Laura en el pasillo. Se detuvieron a unos metros de mí. Podía sentir que estaba llorando incluso sin mirarla. Daniel, susurró. No respondí. No tenía nada para darle. Ella se acercó un poco, pero no lo suficiente para tocarme. Solo dime si todavía estás aquí, dijo con voz temblorosa. Si no te has ido del todo. La escuché, pero no dije nada. Era como si mis palabras estuvieran atrapadas detrás de todo ese enojo silencioso, ese cansancio, esa tristeza que no sabía por dónde sacar. Ella dio un paso atrás al comprender que no iba a contestar. Voy a estar en la habitación, dijo. Si necesitas algo, cualquier cosa. La puerta se cerró después de un momento. Y yo me quedé ahí, sentado, con el eco de todo lo que había pasado retumbando sin descanso en mi cabeza. El amanecer entró por la ventana sin pedir permiso, iluminando la sala de un modo que me hizo sentir más expuesto que descansado. No dormí ni un minuto. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena, Laura, en la oscuridad, confesando algo que me había reventado el pecho desde adentro. Me quedé sentado en el mismo lugar donde me desplomé al llegar. El silencio de la casa era incómodo, como si todos los sonidos habituales se hubieran detenido para no interrumpir lo que quedaba de mí. La puerta de la habitación se abrió muy despacio, Laura salió con los ojos hinchados. No se acercó. No habló. Solo me miró desde lejos, esperando algún gesto que no pude darle. Ni siquiera estoy seguro de que yo pudiera reconocer mis propios sentimientos en ese momento. Había enojo, sí, pero también un cansancio profundo. Un duelo silencioso por algo que todavía no sabía si estaba perdiendo por completo. Ella volvió a meterse en la habitación sin decir una palabra. Y agradecí ese silencio. No podía soportar más explicaciones, ni más promesas, ni más intentos de suavizar lo que no tenía arreglo inmediato. Me levanté cuando el sol ya estaba arriba. Preparé café solo por costumbre, pero el olor me mareó. Terminé apagando la cafetera sin siquiera probarlo. Necesitaba salir. No sabía a dónde, pero no soportaba quedarme en un espacio donde las paredes parecían repetir todo lo que había ocurrido la noche anterior. Tomé mis llaves sin hacer ruido, aún sabiendo que Laura escucharía la puerta al salir. No buscaba esconderme, solo no quería enfrentar otra conversación que todavía no podía sostener. Manejar sin rumbo se convirtió en mi única forma de pensar. A veces iba por calles conocidas y otras veces terminaba en avenidas que no sabía cómo había alcanzado. La ciudad parecía distinta, como si cada semáforo me obligara a reconsiderar qué significaba seguir adelante cuando uno de los pilares de tu vida acababa de quebrarse. Pensé en Adrián. En cómo reaccionaría si supiera la verdad. En cómo interpretaría lo que Laura sintió por él. Y lo peor, imaginé su culpa. Él siempre había cargado con más de lo que le correspondía, yo no iba a añadirle esto de golpe, como si fuera una piedra más en una mochila que ya había arrastrado demasiado tiempo. Y Megan, ella acababa de comprometerse. Tenía el rostro lleno de luz, de ilusión, de futuro. Saber que algo tan cruel había ocurrido a espaldas de ese momento me revolvía el estómago. Nadie merecía que su felicidad fuera una bomba de tiempo escondida sin su consentimiento. Me estacioné otra vez, esta vez frente a un parque. Observé a una pareja empujando un cochecito. El bebé reía, y la sonrisa del padre era tan natural, tan completa, que me hizo sentir como si estuviera viendo algo que de pronto ya no sabía si yo lograría tener. ¿Cómo se supone que debía construir una vida estable para mi hija si ni siquiera confiaba en la persona con la que la estaba trayendo al mundo? Tomé el teléfono por impulso. Pensé en llamarle a alguien, en contarle todo a quien pudiera escucharme sin juzgarme. Pero no había nadie. O tal vez sí, pero nadie que pudiera cargar con esto sin lastimarlo también. Adrián era mi primera opción en todo, pero esta vez era precisamente la razón por la que no podía hablar. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano. Lo desbloqueé y abrí la conversación con Laura. Tenía decenas de mensajes sin leer. Todos largos. Todos intentando hacerse entender. Todos escritos desde una urgencia que yo no podía compartir. Los cerré sin responder. Volví a conducir. No buscaba un destino, solo espacio. Algo dentro de mí necesitaba una pausa, aunque fuese mínima, para no tomar decisiones desde el dolor más inmediato. Sabía que eventualmente tendría que hablar con Laura, entender si era posible reconstruir algo o si lo más sensato era aceptar que nuestra relación había quedado irreparablemente dañada. Pero no ese día.
no así. Al caer la tarde, estacioné cerca de una zona donde solíamos caminar cuando recién empezábamos a salir. Recordé lo sencillo que era todo entonces. Lo transparente. Lo honesto. Pensé en cómo uno puede creer que conoce el corazón de quien ama, hasta que un solo gesto te demuestra que había habitaciones cerradas que nunca te mostraron. Cuando regresé a casa, la luz estaba apagada. Laura estaba en la mesa del comedor, con la mirada perdida en un vaso de agua que no había tocado. No dije nada al entrar. Ella tampoco. Era como si ambos supiéramos que nada de lo que dijéramos en ese momento iba a arreglar lo que estaba roto. Después de unos minutos, levanté la vista y la vi respirando hondo, con cuidado, como si preparara la fuerza necesaria para no colapsar. Daniel, murmuró. Pero su voz se apagó antes de terminar la frase. Yo también respiré hondo. No puedo hablar ahora, dije. Necesito tiempo. De verdad. Asintió sin intentar acercarse, sin lágrimas nuevas, sin exigirme nada. De acuerdo, respondió apenas audible. Voy a darte ese tiempo. Subí al cuarto del bebé. No encendí la luz. Me quedé ahí, de pie, viendo la cuna que había armado torpemente semanas antes. La toqué con la punta de los dedos, sintiendo la madera fría. Ese era mi ancla. Mi hija. Lo único que no podía perder. Cerré los ojos. No sabía qué iba a pasar después. Ni si la vida que estaba construyendo podía salvarse. Pero sabía que necesitaba distancia para descubrirlo. La noche volvió a caer mientras yo seguía sentado en el piso del cuarto del bebé, apoyado contra la pared. No sabía exactamente cuánto tiempo llevaba ahí, solo que me sentía suspendido, como si el mundo siguiera moviéndose afuera mientras yo me quedaba atrapado en el mismo punto una y otra vez. De vez en cuando escuchaba los pasos suaves de Laura al otro lado del pasillo. No se acercaba. No intentaba abrir la puerta. Era como si también entendiera que cualquier intento de conversación solo iba a desgarrar más lo que ya estaba a punto de romperse. Me recosté la cabeza contra la pared y respiré hondo. Había querido una vida tranquila, estable, algo muy distinto a lo que Adrián y yo vivimos creciendo. Pensé que había escogido a alguien con quien podía construir ese futuro. Y ahora, todo lo que había imaginado parecía difuminarse frente a mí, como si nunca hubiera sido completamente real. Intenté recordar la última vez que me sentí seguro en mi relación con Laura. Quizás cuando estuvimos comprando la ropa del bebé. Quizás cuando me ayudó a leer los capítulos que no entendía en los libros de paternidad. Quizás cuando se burló de mí por armar mal la cuna por tercera vez. Pero incluso esos recuerdos se sentían distintos ahora, contaminados por la confesión que cambió todo. No sabía si ella realmente había luchado contra sus sentimientos o si simplemente los había guardado, esperando que dejaran de importar cuando pasara el tiempo. No sabía si, de verdad, me había elegido. O si yo era simplemente la vida estable, la opción segura, lo correcto cuando Adrián la rechazó. Esa palabra seguía dándome vueltas en la cabeza. Correcto. Como si el cariño pudiera decidirse por descarte. Por un momento pensé en llamarlo. Pensé en marcarle a Adrián y decirle que lo necesitaba, que no podía con esto solo. Era mi hermano, mi familia, la persona que siempre había estado para mí incluso en los peores momentos. Pero esa misma razón era la que me impedía tocar su nombre en la pantalla del celular. No iba a cargarlo con algo que podría destruirle la alegría que por fin estaba viviendo. Apretando el teléfono entre los dedos, lo desbloqueé. Laura me había escrito de nuevo. Un solo mensaje esta vez, más corto, como si ya no le quedaran fuerzas para justificar lo injustificable. Estoy aquí. Dime si necesitas algo. Lo que sea. Cerré la conversación de inmediato. No porque quisiera herirla, sino porque en ese momento no podía sostener el peso de lo que ella esperaba de mí. No tenía respuestas para darle. No sabía si iba a perdonarla, si iba a quedarme, si podía reconstruir algo en lo que ya no confiaba. Miré la cuna otra vez. Deslicé la mano por una de las barandas. Mi hija. Era lo único que seguía siendo claro entre todo ese caos. Yo iba a ser padre. Y tenía que asegurarme de que creciera en un ambiente sano, estable, verdadero. No podía repetir patrones. No podía permitir que mi vida se convirtiera en algo que ella tuviera que sobrevivir. Cuando por fin salí del cuarto, la casa estaba silenciosa. En la mesa del comedor, Laura había dejado un plato con comida que no toqué. No parecía el momento para comer. Ni para hablar. Ni para nada que no fuera respirar y tratar de ordenar los pensamientos uno por uno, sin que me aplastaran todos al mismo tiempo. Me quedé en el sofá, mirando la puerta cerrada de la habitación donde ella estaba. Sabía que Laura no dormía. Sabía que, igual que yo,
estaba atrapada en una noche interminable que no tenía respuestas inmediatas. Mi celular vibró una vez más. Un mensaje nuevo. No era largo. No era insistente. Solo decía: no te voy a escribir más hasta que tú quieras hablar. Pero estoy aquí. No me voy. No supe qué sentir al leerlo. No era alivio. Tampoco enojo. Era algo más complicado, una especie de vacío que todavía no aprendía a nombrar. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. No sabía qué iba a pasar al día siguiente. No sabía si la verdad iba a destruirnos por completo o si, con el tiempo, podríamos encontrar alguna forma de seguir adelante. No sabía si yo tenía suficiente fuerza para reconstruir algo tan fracturado. Lo único que realmente sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba pensar solo en mí. En lo que quería. En lo que podía soportar. En lo que era capaz de perdonar. Y en lo que, simplemente, no. A la mañana siguiente no supe distinguir si había dormido un par de horas o si simplemente había cerrado los ojos por cansancio. El cuerpo me pesaba como si llevara encima algo que no se podía soltar. Me quedé sentado en el sofá, mirando las sombras que proyectaba la ventana, intentando no pensar demasiado. Pero pensar era inevitable. El silencio en la casa se había transformado. Ya no era incómodo como la noche anterior. Ahora era tenso, expectante, como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera un paso que ninguno quería dar primero. Escuché la puerta de la habitación abrirse lentamente. Laura salió despacio, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper lo poco que quedaba en pie. Se detuvo al verme despierto. No dijo nada. Yo tampoco. Por un instante pensé que tal vez sería más fácil si ella fuera cruel, si discutiera, si me diera un motivo claro para alejarme sin dudar. Pero no. Estaba ahí, destruida, consciente de todo lo que había causado, y ese dolor también pesaba. Se sentó frente a mí, sin acercarse demasiado. Daniel, dijo finalmente, con una voz tan gastada que apenas parecía suya. Sé que no tienes por qué hablar conmigo todavía. No espero que lo hagas hoy. Pero, no quiero que esto nos destruya sin que sepamos qué significó todo de verdad. Cerré los ojos un instante. La parte más cansada de mí quería que ella hablara, que me explicara cada rincón de lo que sentía, de por qué ocultó algo tan grande, de por qué dejó que yo construyera una vida con una verdad incompleta. Pero la otra parte, la parte herida, solo quería silencio. Quería procesar sin interrupciones. No estoy listo, dije. Y mi voz sonó firme, pero no dura. Ella asintió de inmediato. No intentó convencerme. No intentó disculparse otra vez. Solo bajó la mirada, como si aceptara que ese era el único lugar posible entre nosotros por ahora. Me levanté del sofá y fui hacia la cocina. Abrí la nevera sin intención real de sacar algo. Era solo un movimiento automático, una forma de ocupar las manos mientras mi mente intentaba no derrumbarse. Cuando cerré la puerta, sentí a Laura detrás de mí, manteniendo una distancia prudente. ¿Quieres que me vaya unos días?, preguntó con cautela. Puedo quedarme con mi hermana. No quiero hacerte más difícil estar aquí. No supe qué responder al principio. La idea de verla irse me revolvía el estómago, pero la idea de seguir bajo el mismo techo sin espacio para pensar también me angustiaba. No lo sé, dije. Y era verdad. No sabía absolutamente nada. Ella respiró hondo. Está bien. Lo que decidas. Voy a hacer lo que necesites. Regresé al cuarto del bebé. Ese espacio se había convertido en el único lugar donde podía ordenar mis pensamientos sin sentir que la casa entera se inclinaba hacia la tensión entre nosotros. Me senté al borde de la cuna, sintiendo la madera firme bajo mis manos. Intenté imaginar a mi hija ahí, durmiendo, respirando suave, sin entender que su llegada coincidía con uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y ahí, sentado en esa habitación que representaba todo lo que todavía quería construir, sentí algo parecido a claridad. No una respuesta definitiva. No una decisión tajante. Solo la certeza de que necesitaba tiempo real. Tiempo lejos del ruido emocional. Tiempo para entender qué significaba todo esto más allá del shock. Tomé mi celular. Vi los mensajes sin leer de Laura, todos detenidos desde el último que me envió la noche anterior. No sentí enojo al verlos. Tampoco alivio. Solo una distancia que antes no existía. Salí de la habitación y la encontré en la sala, sentada con las manos entrelazadas. Levantó la mirada cuando me acerqué. Voy a salir otra vez, dije. Solo necesito estar solo un rato más. Ella tragó aire. Está bien. ¿Vas a volver esta noche? No respondí de inmediato.
No porque quisiera herirla, sino porque no tenía cómo prometer algo que no sabía si podría cumplir. No lo sé, admití. Asintió. No lloró. No suplicó. Parecía haberse quedado sin fuerzas para cualquier gesto más grande que aceptar la incertidumbre. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras despacio, como si cada paso marcara una distancia emocional que no sabía si iba a poder revertir algún día. El aire de afuera era frío, pero me aclaró un poco la mente. Caminé sin rumbo, otra vez, dejándome llevar por las calles sin pensar demasiado. Y aunque no tenía respuestas, había algo nuevo en mi interior, una pequeña sensación de avance. No era paz. No era calma. Era apenas 1 centímetro de distancia del dolor, un espacio diminuto donde podía empezar a respirar sin sentir que me asfixiaba. Mientras caminaba, supe que mi vida no volvería a ser exactamente la misma. Que mi relación con Laura, sea cual fuera su destino, tendría que reconstruirse desde una verdad incómoda. Y que, al final, lo más importante sería proteger a mi hija. Darle una vida que no repitiera nuestras propias heridas. No sabía si iba a volver esa noche. Ni si algún día estaría listo para decidir el futuro de nuestra relación. Pero por primera vez desde la confesión, sentí que caminaba hacia algún lugar, aunque todavía no pudiera verlo con claridad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.